¿Sabes qué es la humedad? Se hinchan y bueno. Hola, Marcito. Buen día, mi reina. Qué felpudo anoche, ¿eh? Callate. 5 le metieron. ¿Qué querés con estos muertos sin sangre? Escúchame, vengo del boliche. Adivina cuántos me crucé de estos ahí. Y el 3 estaba seguro porque yo lo... Todos. ¿A vos te parece? Ellos, meta joda y una sufriendo con el partido. No reniegue porque te van a salir las arrugas. Ay, mirá. Ay, mira, toma. Cobrate el olé y palabras cruzadas de la semana pasada. Chao, Ángel. Cuídate. Sí. Olé, compartimos la pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Ángulo Muerto. No sé, se pensaban que los había abandonado, no, nada más. Me fui a comer huevos de Pascua. Pero bueno, aquí estamos para poner el pecho a un nuevo programa en el que obviamente de una u otra forma vamos a tener que hablar del Papa Francisco, un tema que ya desarrollaremos con mi estilo. No quiero ofender a nadie, pero esténse prevenidos. No voy a ser Nelson Castro ahí llorando, emocionado, ni cosa parecida. Con respeto, pero con la ironía de siempre. Como siempre les digo, soy Camilo Cañachi, para los que todavía no me conocen. Pueden mandar un audio por WhatsApp, como vean ahí en el Zócalo. Estamos en todas las redes. Y atención, presteros del mundo, que son los que nos nutren de likes y comentarios y visitas por lo general. Dense una vuelta por el canal de EI. Si bien salimos por el canal de EI, como nos retransmite el Presto, vamos a fagocitarle un poco los suscriptores al Presto. Vamos a invitar a esos presteros a que se sumen a la comunidad de EI, donde obviamente lo tienen al Presto con su perdón por la vehemencia, y también a la gente de Sijuro, que bueno, la semana pasada tuvo acá a Ramiro Marra con chalequito colorado, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Yo dije, pero Marra fue disfrazado de Navidad, de duende navideño, ¿qué pasó? Pero bueno, ya tienen ahí 11 39 36 66 55 para mandarnos audios cortos, por favor, 30 segundos. Total, para echar una puteada que basta y sobra. Y alguna reflexión también. Quizá es más fácil la puteada en 30 segundos que la reflexión, pero apelamos a su poder de síntesis. Dicho esto, ahora sí vamos a meternos en un segmento que tiene sus detractores, pero también su público, hay que decirlo. El no editorial. Vamos con eso. Bueno, el no editorial de hoy, básicamente le pusimos que el Papa no tape el bosque, que Francisco no tape el bosque, porque, a ver, con Francisco no solo murió un papa, sino que la agenda pública parece haber muerto. Yo el otro día en mis redes sociales decía, tremendo lo del papa. Ahora, ¿qué noticias
hay para los ateos o para los otros, los de las otras religiones, porque digo, el mundo sigue más allá de la muerte del Papa y de que se decreten días de duelo acá y en Corea del Norte, y que todos están muy pendientes de su vuelo a Roma. Por ejemplo, acá la política argentina decidió postergar la interpelación al jefe de gabinete Guillermo Francos por el caso Libra, suspender el tratamiento de ficha limpia, cuando hacia el final de la semana pasada había trascendido que ya estaban los votos, con lo que costó conseguir esos votos para ficha limpia. Bueno, ahora no, muchos senadores, pobrecitos, van a estar volando a Roma con la nuestra, y por eso van a estar descuidando su obligación principal, que es legislar, sobre todo en un tema tan sensible, como es el tema de ficha limpia, que tiene un deadline, el 29 de abril. Por un lado tenemos la justicia, que no avanza. La semana pasada solo supimos que la Corte le dio vista al Procurador General de la Nación interino, Casal, para que dictamine si correspondía o no confirmar así como está la condena a Cristina Kirchner o ampliarla a 12 años como pide el fiscal Villar. El Senado, que bueno, hay que viajar a Roma por el Papa, no podemos sesionar, tampoco y bueno, el tiempo termina jugando a favor de una candidatura de Cristina Kirchner, no solo en la provincia de Buenos Aires, como parece estar decidida a hacerlo, una candidatura por una diputación provincial, más que nada para marcarle el territorio una vez más a Axel Kicillof, sino en cualquier cargo nacional, ¿sí? Diputada, senadora, aparte, bueno, ella puede jugar en provincia de Buenos Aires, en Santa Cruz, es amplio lo de Cristina. La verdad, una vergüenza. Como también es una vergüenza lo del caso Libra. Y acá, después lo vamos a conversar con la diputada Mónica Frade, que es una de las que va a estar representando a la oposición en la comisión investigadora del caso Libra, que nunca termina de concretar la reunión constitutiva de la comisión. Si no hay un pacto, porque de pronto el kirchnerismo pasó en el verano de pedir un juicio político a Milei por lo de Libra, a decir, mandar al gordo Valdés a decir, che, ¿qué tal si le decimos a Francos que vuelva la semana que viene y hoy sesionamos pero para homenajear al Santo Padre? Y Martín Menem, me parece bárbaro, vamos con esa. No sé, y en paralelo levantaron el pie del acelerador de la ley de ética pública, conocida popularmente como ficha limpia. No sé, a mí por lo menos me llama la atención. Después ellos, no, siempre nos acusan de pactar con los kirchneristas, vieron que lo que pasó con Lijo, que al final no lo votó nadie. Qué sé yo. Yo prefiero pensar mal, total, para pensar bien siempre hay tiempo. Qué sé yo. Yo se las dejo. Porque después vieron, las cosas pasan y todos fingen demencia, se sorprenden y demás. Así que ahí tenemos imágenes de, por ejemplo, el Papa, ya está. Aparte, a mí debo decir, conversar sobre lo obvio, o sea, la gente, perdón, pero la gente se muere, es así, la gente mayor se muere. Es como muy obvio. Están ahora con el morbo, no, pero antes de morirse el Papa le dijo al enfermero, gracias por llevarme a la plaza. Bueno, ¿y qué pasó? Ya está, se murió como se mueren todos. No todos nos vamos a morir, es una de las pocas cosas que sabemos, una de las pocas certezas que tenemos al nacer. Entonces, la verdad, seguir dándoles vuelta al asunto, entiendo, esto es más pomposo, está el Papa, y tenemos al guardia que vigila que no se vaya a mover el Papa, no sé, el cura, el sacerdote con cara de circunstancia. Vimos a Nelson Castro peleándose con un sacerdote que le decía que estaba mal, que trate de reportear a la gente que se acercaba genuinamente a llorar por Francisco, porque hay que respetar el dolor de los peregrinos. En fin. Y después hay imágenes como las que les mostraba ahí en el Congreso, ¿no? Que es lo que yo pienso que está mal, que es este pacto silencioso, ¿no? Muy conveniente. Martín Menem y Germán Martínez, que en su momento se desafiaron a agarrarse a piñas y después se acercan, uno se tapa la boca, el otro se ríe, y así van, son cómplices, básicamente son cómplices. Y en medio de todo este quilombo, pasan otras cosas como, por ejemplo,
periodistas o el propio Milei lamentando lo de Francisco cuando no se cansaron de putearlo. Pues ahora están todos muy pendientes, no, porque los kirchneristas odiaban a Milei, los kirchneristas odiaban a Francisco. Y bueno, Milei también odiaba a Francisco. Y muchos periodistas también odiaban a Francisco. Entonces ahora son todos. Y en el medio de todo ese odio que también exuda Milei, parece que fue hace 100 años, pero no, 2 días antes de que se muriera Francisco, la noticia era esta. Milei planteando que hace falta odiar más a los periodistas. Hay que decir, al día siguiente, 2 días después, muere Francisco y se da una primera novedad a la mañana en Casa Rosada, que es la de Fabián Waldman. Después lo vamos a desarrollar bien en Juguetes Perdidos. Fabián Waldman con su acreditación en Casa Rosada revocada. Opa, ¿qué pasó? Y después, Roberto Navarro, a mí no me gusta Roberto Navarro, está claro que me parece de cuarta, no porque cobre pauta oficial, porque la pauta oficial, si es, digamos, bien habida, no tiene nada de cuestionable. Lo que tiene cuestionable es que Roberto Navarro, por ejemplo, trucheaba las estadísticas de su sitio y se valía de sus contactos con el kirchnerismo para facturar por sobre las posibilidades. Entonces vos, tu nivel de, tu caudal de visitas era de un medio pelo, pero lo hacías valer como si fueras Infobae, que es el medio más visto en todos los lugares donde se habla en castellano. ¿Me entendés? Entonces, bueno, pero la cuestión, me cae pésimo Roberto Navarro, no hay dudas de eso, tampoco hay dudas de que está mal, de que vaya un trastornado mental y le parta la cabeza. Roberto Navarro, aparte, está anticoagulado, por lo tanto, está en observación por un gran hematoma que se le hizo en el cráneo como consecuencia de esos golpes que recibió en el lobby de un hotel. Primero se acercó a alguien a increparlo y después alguien que estaba con esa persona que se acercó a increparlo lo golpea por atrás, cobardemente, aparte de 2 personas, doblemente cobarde. Bueno, ahora está en observación y hay que ver si ese hematoma no se replicó en la parte interna de su cráneo. Por lo tanto, por eso está en observación. Por eso les digo, que Francisco, que el Papa no tape el bosque. Pasan un montón de cosas en la Argentina. La política siempre aprovecha estas cuestiones para hacer sus chanchullos, su toma y daca. Como en su momento estaba de moda sesionar hasta entrada la madrugada o la mañana, cuando uno se iba a dormir y se pensaba que las cosas iban para un lado y se amanecía y se encontraba que fueron para otro. Bueno, también estas situaciones son utilizadas con oportunismo político por los... Me tiene loco ese cartel que aparece permanentemente. Pero bueno, no sé qué pasa ahí con eso. En fin, creo que se entiende. Y antes de despedirnos de este no editorial, vamos a darnos una vuelta por el chat, a ver cómo están los presteros, cómo están los amigos de A. Si ya dicen algo, si no dicen nada. Quiero leerlos, quiero escucharlos. Quisiera que nos manden también WhatsApp, obviamente, si los puedo escuchar por ahí mejor. Y bueno, a ver. Bueno, ahí nos dicen, hola Camilo, qué gusto escucharte. Bueno, crack, yo siempre estoy esperando lo peor y de pronto me encuentro con muestras de afecto. No estoy preparado para el afecto, evidentemente, soy casi disfuncional en ese plano. Y a ver qué dicen por el lado de... Bueno, siguen ahí los mensajes de saludos, están como aletargados hoy. Y eso que yo hoy debo decir, he venido semidrogado porque tuve un accidente doméstico haciendo deporte, así que no puedo dar garantías de mis plenas facultades. Dicho esto, corresponde ahora sí, y para dar más o menos por terminado el asunto Francisco, que a mí me tiene ya hasta acá, él Mirá Quién Habla del día de hoy. Sangri Bostira presenta Volver a Ser. Encuentro de socios e hinchas de Boca. El sentimiento por Boca nos une, pero a la pasión hay que acompañarla con trabajo. Es momento de Volver a Ser.
Por eso, el martes 29 de abril a las 18:30 horas en Armenia 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a llevar a cabo un encuentro con socios e hinchas para debatir y proyectar el Boca que soñamos. Presentaremos el proyecto Coliseo Azul y Oro. Además, sortearemos 2 camisetas del Ceneice y 2 plateas para el próximo partido de local. Inscribite escaneando el QR y sumate a esta nueva era, porque Boca nos necesita a todos. Bueno, el Mirá Quién Habla del día de hoy obviamente está atravesado, como ya les había spoileado durante el no editorial, por la muerte de Francisco y la hipocresía en torno. El eje del Mirá Quién Habla es la hipocresía en torno a la muerte de Francisco. ¿Por qué? Tenemos un Milei que ya sabemos que el jueves se va a estar yendo más o menos con medio gabinete, dicen una comitiva reducida. Bueno, como el gabinete tampoco es muy grande, que viaje el presidente con 6 funcionarios ya es un montón. Viaja Milei, viaja Adorni, viaja Patricia Bullrich, viaja Guillermo Franco, viaja Cuño Libarona, viaja la hermanísima, la repostera en jefe, Karina Milei, y va a estar recibiéndolos porque viaja antes el secretario de culto Nahuel Sotelo, que en su puta vida debe haber imaginado que iba a vivir una situación así, y ahora le vino como caída del cielo, valga la redundancia. El jueves a las 22 va a estar viajando el presidente con toda esa comitiva. Pero bueno, en otro tiempo, casi en la prehistoria, por ejemplo en el año 2018, el presidente tuiteaba estas cosas sobre el Papa. 30 de septiembre de 2018, dedicado a vos, Francisco, zurdo hijo de puta que andás pregonando el comunismo por el mundo, sos el representante del maligno en la casa de Dios. ¡Viva la libertad, carajo! Como dice Milei, no entiendo por qué tiene que cambiar la voz así cuando dice viva la libertad, carajo. No lo puede decir relajado, siempre es como ahí con un problema gastrointestinal. Pero esto no fue todo. También lo dijo en televisión con... Este video sería una situación impensada hoy, ¿no? Canosa Milei. Vamos a recordarlo. ¿Puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa? No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Por favor, la casa de Dios, vamos a cuidar la casa de Dios. ¿Vos sigue, ¿no? Sigue ahí puteando un poquito más, a ver. sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Impulsa el comunismo. Canosa algo le pasó en la cara desde ese momento hasta ahora. No era más angosta la carita. Ahora se volvió medio rocosa, de piedra, está Canosa. Y Milei, bueno, siempre colorado ahí, enervado. Pero bueno, esto porque es lo más reciente, porque muchos van al archivo, todos piensan como que Milei amó siempre a Francisco, que lo perdonó como buen creyente, como buen hombre de Dios, no fue rencoroso. Francisco lo recibió a Milei cuando tuvo que recibirlo, lo abrazó cuando lo tuvo que abrazar, charló cuando tuvo que charlar, y sí marcó sus diferencias cuando empezó a haber ruido, sobre todo en la política social del gobierno, la política de Sandra Petovelo. Algunos pueden decir, bueno, Petovelo cortó con los curros de los Grabois de la vida, los Beliboni de la vida, Beliboni que está a pasos de la cárcel, y eso me parece bárbaro. Pero bueno, también esa insensibilidad del gobierno no fue gratuita en ese vínculo recompuesto con la Iglesia argentina, sobre todo con el Papa Francisco. Y ahora sigamos con la hipocresía, porque obviamente no nos vamos a olvidar del kirchnerismo atendiendo a Bergoglio desde el día 1, como por ejemplo cuando asume, página 12, le dedicó una tapa. Yo lo voy a leer desde el celular porque estoy mayor y no llego a leer tanto, pero... Dios mío, eso sí lo leo perfecto. El cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, es el nuevo papa, el primero que no es europeo y que viene de América Latina. El alto prelado ha sido denunciado por complicidad con la dictadura militar, mantuvo una relación conflictiva con los gobiernos kirchneristas, como que había que tener relaciones amistosas y no se podía ser papa. Bueno, Bergoglio rompió con eso, evidentemente.
Y dice, y fue un tenaz opositor del matrimonio igualitario. Mirá, vos, termina Bergoglio reconociendo que se le puede dar una bendición a la gente, ¿no? Que del mismo sexo decide entablar una vida en conjunto. Dicen, también fue un tenaz opositor de las políticas de educación sexual y salud reproductiva. Bueno, un católico promedio era en ese momento. Aparte, todo el asunto de la dictadura, que lo promovió, lo agitó Berbisky, tratando de sabotear la postulación de Bergoglio ¿no? Como papa en esa época. Hay que recordar, ahora se viene de nuevo, dentro de 20 días hay que estar preparados para el cónclave que Bergoglio, como buen peronista, se encargó de condicionar, a pesar de estar muerto, porque 4 de cada 5 cardenales en condiciones de votar, pueden votar los que son menores de 80 años, fueron nombrados por él. Por lo tanto, es difícil pensar que vaya a resultar electo un personaje que se ubique en las antípodas de Bergoglio. Yo le pongo... O sea, yo iba a decir, ojalá que venga el Papa Negro, a ver si se termina toda esta agonía mundial y te explota todo bien de una puta vez, pero no. El Papa Negro parece que es más jodido de lo que uno podía llegar a esperar, es como un retroceso. Yo, como por si no lo dije antes, claramente soy ateo, o sea, me da lo mismo. Cada uno que defienda lo que prefiere para su club, ¿no? Pero bueno, sí creo que ya la iglesia debería ayornarse, debatir de una vez por todas el tema del celibato, dejar de estigmatizar a los que se casan. Yo veo a los Nicolás Márquez de la vida, a los Agustín Laje de la vida ahí, porque es la Agenda 2030, el Papa Walk. Entonces esa mierda, la verdad que, qué sé yo, nada, traten de vivir y dejar vivir. Ahí está la libertad, punto. Qué sé yo, por lo menos así lo entiendo yo. Pero bueno, no fue lo único que hizo el kirchnerismo, obviamente, contra Jorge Mario Bergoglio. También le dedicó acusaciones fuertes desde 678, ese aparato de propaganda financiado por la plata de todos que subsistió durante el kirchnerismo y hasta el primer mes incluso del gobierno de Mauricio Macri. Vamos con eso. Apropiación de bebés. Citan a Bergoglio. El tribunal que investiga la causa sistemática de robo de bebés le hizo lugar al pedido del fiscal Nicholson, donde dijo que Bergoglio tiene cosas para decir. En la declaración ante la ESMA, en la anterior declaración, Bergoglio había dicho que solo hace 10 años se había enterado de lo que había pasado con los bebés durante la dictadura. Estela de Cuadra, que es hija de una de las fundadoras de Abuelas, es la que ha hecho esta denuncia. Estela de la Cuadra declaró en la causa por robo de bebés en nombre de sus padres, que ahora están muertos, y en su testimonio mostró las cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entonces arzobispo Raúl Prima Testa y al ahora cardenal Bergoglio, en la que sus padres pedían por su hija y su nieta. Bergoglio lo cita a papá, y esto, como dije en tribunales, está escrito por mi padre, y es más o menos para octubre, mirá, porque fue cuando me pusieron presa a mamá junto con cientos de otras madres. Bergoglio lo cita y le da una pequeña carta a papá para que lo reciba Mario Picchi, para que Mario Picchi se ocupe del caso de la nena y mis hermanos. Él era obispo auxiliar. Me sirvió mucho lo que hacen en la ESMA, que lo citan a Bergoglio. Bueno, esto dura como 1 minuto y medio más esto. ¿Qué decir? Ahí lo vemos a Jorge Dorio, que ya se murió también. No sé en dónde lo recibieron, si en el cielo o en el infierno, o simplemente los gusanos, probablemente los gusanos. Estaba flaca Cintia García, ¿no? Era anti-Bergoglio y flaca. Ahora está entrada en kilos y muy devota del Santo Padre fallecido. Ella hace un tuit, por ejemplo, diciendo que el enfrentamiento con Bergoglio era porque fundamentalmente él se negaba a aceptar la ley de matrimonio igualitario. La única vez que Néstor Kirchner fue a votar al Congreso, imagínate. Lo cual es falso. Les molestaba que Bergoglio cuestionara cosas que después siguió cuestionando, pero obviamente con más guiños hacia, por lo general, los gobiernos populistas. Y marca una diferencia, pero Francisco fue otro completamente diferente a sí mismo. Incluso en la temática de la comunidad LGBTIQ, YWXZ, ya no sé cuánto más le van a meter a eso, pero bueno,
nada, ahí tenemos la hipocresía kirchnerista y ahora vamos con un ser que la verdad ya me revuelve las tripas a esta altura, que es Jonathan el Leches Viale. Vamos con el Johnny Bueno primero. Punto central, y con esto cierro, seguramente lo que más nos duela es perder a Francisco sin que haya visitado nuestro país, la Argentina. Porque viajó, mira, 47 viajes, visitó 66 países, estuvo 20 veces en Europa, 14 en Asia, 7 en América Latina, 4 en África, 2 en América del Norte, 1 en Oceanía. Visitó casi todos los países de las 3 Américas: Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú, etc. Pero no pisó la Argentina. ¿Por qué? No tengo idea. Nunca lo sabremos. Duele en el alma. No lo cuidamos, no lo supimos cuidar, no lo quisimos cuidar, no sé. No sabemos, ni idea. Lo que sí sabemos es que fue el argentino más importante de la historia y el más usado de la historia. El más usado de la historia. Y lo mismo que hoy lo lloran son aquellos que lo trataban de ser la peor lacra de Argentina. Así que cuidado, porque de una mentira nace una duda, de una duda nace la desconfianza, de la desconfianza nace la distancia y de la distancia nace el olvido. Bueno, a ver, yo no lo vi muy compungido. Es más, diría que ese dolor tan profundo que decía sentir Johnny se parecía más bien a una chicana, ¿no? Porque ya todos sabemos que no vino a la Argentina desde que fue designado Papa Jorge Bergoglio. Ahora, si el dolor solo pasara porque no vino, bueno, muere ahí. No hace falta, me parece, refregar después que fue a otros 66 países y decir, y pasó por América Latina y a la Argentina no. De hecho, él en una nota con Francisco, con Elisabetta Piqué, explicó que primero estaba en sus planes venir entre 2017 y 2018, no se dio, después hubo 2 años de pandemia, después, bueno, la salud no lo fue acompañando. En el medio, el mismo Papa dice, hay gente que me dice, y acá tenías que ir y no a la Argentina, y bueno, sí, tenía que ir a esos lugares. Aparte que, como les decía antes, los 2 años de pandemia le obligaron a meter planes que no estaban previstos en su agenda, ¿no? Miren dónde terminamos. Yo termino tratando de defender al Papa. Al final el representante del maléfico termina siendo Jonathan Viale, pero hay un archivo, por ejemplo, Jonathan Viale decía esto allá por septiembre de 2024, no hablaba con tanto amor, con tanto dolor del Papa Francisco. Miren, escuchen. Usted dice que hay que hacer lío. La gente no quiere más lío en este país. Ya el populismo hizo demasiado lío, ¿sabe? Hicieron piquetes, paros, bloqueos, cooperativas que se afanaron guita. Ya hubo mucho lío en Argentina. Desde Roma, tal vez, con los sirvientes esos, se ve divertido. Pero desde acá no. La peleamos desde acá, ¿sabe? Y acá hay mucho lío. Para una pausita ahí. Yo no lo vi peleando mucho a Johnny Viale, sobre todo cuando le apareció Santiago Caputo en mitad de la nota. Ahí me pareció que estaba más que nada peleando por sostener esa pauta fuerte de YPF. Pero bueno, sigamos, porque no quiero interrumpirlos. Porque lo ves por el Vatican Insider y todo eso y está bueno. Te traen el tecito. Pero desde acá, que nosotros nos levantamos todos los días y el 9 de julio te putean y no se puede vivir y es todo un quilombo y está Grabois ahí rompiendo las pelotas. Es un quilombo, ¿sabe, Francisco? Se lo digo con el mayor de los respetos porque usted es el jefe de una iglesia de 1.200 millones de personas y yo lo respeto por eso. Pero acá la gente votó orden, ¿sabe? La gente votó empoderar a la policía, frenar el caos, recuperar el monopolio del orden, de la paz social, pero bueno, yo ahí lo veía más venenoso a Johnny, no lo veía muy afectuoso ni preocupado por Francisco, al contrario, lo notaba como muy preocupado por mostrarlo como una contracara de lo que representa el gobierno que él defiende, con culpa pero lo defiende, sin vergüenza también, a pesar de la culpa, qué sé yo. Bueno, esto fue lo más, si bien obviamente nunca soy objetivo en mis opiniones, me parecía objetivo mostrar que todos los que mayormente se pusieron a llorar o a hablar o reivindicar a Francisco tienen su lado negativo, si se quiere, hablando de Francisco, ¿no? Acá nadie
Bueno, estamos con con las metáforas religiosas, pero acá nadie es mea agua bendita. Así concluimos el Mira quién habla del día de la fecha y nos metemos, estamos en condiciones, está todo ok, en el mano a mano del día de hoy con la diputada Mónica Frade. Pero primero, el separador correspondiente. Bueno, Mónica, gracias por atendernos como siempre, por tu tiempo también. Y bueno, preguntarte, Unión por la Patria propuso rendir este homenaje, ¿no?, a Francisco y levantar el tema de la interpelación de Guillermo Franco. Y a mí me llamó la atención porque digo, Unión por la Patria era el mismo partido que hace unos meses, no más, 2 meses, no fue tanto, quería sacar del gobierno a Milei por el caso Libra. Entonces, como que vino como anillo al dedo. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Saludos a todos los que están escuchando. Sí, fue un poco sorpresivo esta decisión imprevista de los presidentes de bloque de suspender las sesiones que teníamos esta semana, que como vos sabés hoy era la interpelación a los funcionarios del gobierno nacional y mañana era la constitución de la comisión investigadora por el caso Libra. Sí. Realmente me tomó por sorpresa porque, digamos, bueno, entiendo que le quieran rendir homenaje a Bergoglio, pero se podía haber hecho perfectamente en la sesión que estaba prevista, hacer un cuarto intermedio, y en esa sesión los que querían hablar lo podían haber homenajeado como siempre suele suceder. Esto obviamente que le vino como anillo al dedo al oficialismo porque prolonga una semana más algo que no quiere, que es la interpelación de sus funcionarios y la constitución de la comisión. Pero bueno, prestaron acuerdo todos los presidentes de bloque para esto. Hay una idea un poco instalada, triste, por supuesto, y es que ¿qué va a decir la sociedad si nosotros estamos con la comisión investigadora o con la interpelación? Bueno, la verdad que yo creo que la sociedad hoy se debe estar preguntando por qué no estuvimos trabajando y yo sinceramente en la mitad de la sesión me fui porque me parecía ya una exageración. Empezar a escuchar un montón de gente hablando y la verdad que era una cosa de una chatura. Así que bueno, me fui a mi despacho a trabajar, pero la verdad es que creo que inclusive no lo conocía a Bergoglio, pero seguramente hubiera preferido que los diputados estén trabajando. De hecho, él trabajó hasta el último minuto. Pero bueno, se decidió así, al oficialismo esto le interesaba y bueno, hubo acuerdo del resto. Más no te puedo decir por qué. Ahora, llama la atención que también, después de que el kirchnerismo se plantea esta idea tan ingeniosa de levantarlo de Francos, el caso Libra, o postergarlo para la otra semana, trasciende que al final esta semana tampoco se va a tratar ficha limpia, ¿no?, en el Senado, porque bueno, lógicamente muchos tienen que viajar a Roma a despedirse del Papa. De pronto se volvieron todos muy creyentes, me parece. Bueno, mira, esto hoy se planteó en medio de la sesión. Va a haber una comitiva de diputados, entre ellos está la diputada Giudice, que van a viajar a Roma. Son los mismos que te dicen que no se le puede aumentar, votan contra los jubilados porque no hay plata, votan contra las universidades porque no hay plata, te dicen que si presentás un proyecto tiene que estar respaldado por el presupuesto porque no hay plata. Todos los mismos que te dicen que no hay plata se van a subir al avión para ir a Roma. Son muy truchos, muy truchos. Por supuesto que el gobierno de Milei y Unión por la Patria negocian, vienen negociando. En el Senado se ve con más claridad que en diputados, pero bueno, hay acuerdos que por supuesto son acuerdos que corren bajo cuerda, que los conocen solamente los que participan en esos acuerdos y quizá algún periodista que reciba off the record alguna información. No me consta lo que estoy diciendo. Obviamente no hace falta que diga que no participo de esos acuerdos, pero evidentemente hay todo el tiempo acuerdos, todo el tiempo hay acuerdos, y una cosa es los acuerdos para llegar a consensos, para alcanzar la sanción de una ley, que son
forma parte del diálogo parlamentario que me ha Mm. pasado a mí como presidenta de la Cámara, presidenta de la Comisión de Narcotráfico, para sacar la media sanción de ludopatía, tuve que dialogar mucho. Mm. Y otras son los acuerdos que hacen espurios, te doy esto, dame aquello, que por supuesto la Libertad Avanza, estas prácticas las tiene así aceitadísimas. Yo te diría que pronto van a superar a Unión por la Patria, así que Pero, me parece muy, muy desafortunado lo que ha pasado, sí. pero así todos se ofenden, hablan de principio de revelación, dicen, miren ahora si se cayeron los pliegos del hijo de García Mansilla, qué pacto de impunidad hay. Y sin embargo, bueno, la justicia sigue como frenada con Cristina, el Congreso sigue frenado con el tema de ficha limpia y el tiempo finalmente siempre termina jugando a favor de la impunidad. Sí, sí, y yo te digo algo también, ¿no? Yo tengo una idea de ficha limpia, Sí. o sea, es divino, está todo bárbaro, pero si vos diputados, si yo necesito un papel, una ley, ficha limpia, para no chorear, estamos Bueno, en problemas. sí, también. Porque vos sabés que nosotros, me ha tocado denunciar a colegas de la Cámara que han aumentado su patrimonio de un año a otro 1700% y son los que hacen puchero con ficha limpia. Sí. Hay una enorme hipocresía y atrás de ficha limpia se esconden, digamos, otras cosas, ¿no? Porque resulta que todos los días te enteras ahí que hay gente que tiene causas, sobre todo la Libertad Avanza, Sí. una por narcotráfico, la otra por estafa. Ayer me enteré, me mandaron el número de causa de la diputada Márquez en el 2016, que hizo una probation por estafa, es decir, que Dios. vos todos los días te enterás de gente que ha estado involucrado en causas penales. Hay otros que, por supuesto, están con causas penales en curso. Entonces, cuando hablamos de ficha limpia, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, pero ahí podemos tirar la piola y encontramos de todo. Sí, bueno, o sea, lo armaron, ¿no? Primero con una mano grande de masa, para empezar, las listas fueron... Y después, no sé, supuestamente ahora Karina se puso al mando del armado porque va a armar listas como la gente. Yo prefiero, siempre digo, hay tiempo para pensar bien, así que de movida pienso mal, pero bueno, por ahí soy muy jodido, no lo sé. Y con la Comisión Libra, ¿qué pasa? ¿Va a arrancar, no va a arrancar? La semana que viene nos vamos a encontrar con una nueva dilación, no sé, se esguinza Guillermo Franco, no puede ir al Congreso. ¿Qué expectativas hay? Bueno, son dos cosas. Una, la interpelación a los funcionarios, a Sí. Cunio Libarona, a Franco, al titular de la CNN, y otra es la comisión por el token Libra. Sí. La interpelación, bueno, se supone que iban a venir, yo creo que Franco va a venir, quizá Cunio Libarona va a venir, y me imagino a qué va a ir. Y luego tenemos la constitución al día siguiente, que es lo que iba a pasar esta semana, de la comisión investigadora. Y ahí la comisión investigadora, vos sabés que un poco trascendió, han hecho artilugios para tener más representantes en la comisión. Hoy estamos en 28, ¿por qué? Porque, digamos, en lo que se votó decía que cada 5 diputados, bloques de más de 5, tenían dos representantes en la comisión, Sí. y cada 20 iba a haber uno. Entonces, ¿qué hicieron? Los que tenían más de 20, casi el doble, han dividido bloques. Eso es lo que ha hecho la Libertad Avanza, el PRO, y con un partido, creo, que es del interior, Sí. y lo ha hecho Unión por la Patria, con lo cual hay 14 oficialistas y 14 opositores. ¿Esto qué significa? Que es altamente probable que haya mucha dificultad, porque la comisión el primer día va a tener que designar autoridades, designar un presidente o una presidenta, darse un reglamento. Yo creo que va a estar obstruido, que nace, no digo muerto, pero digamos la idea, la intención es que no llegue a nada. Sí. De modo que soy absolutamente realista, no es lo que me gusta, pero soy absolutamente realista, espero bastante poco de esa comisión investigadora. No hay voluntad, no hay ninguna voluntad del oficialismo que dice haber sido estafado, Claro. ¿no? Porque en realidad el presidente
que parece que ahora es un pelotudo, dice que fue estafado En su y buena entonces fe. no tiene, perdón que lo haya dicho así, No. entonces ahora no hay, nadie quiere hablar del tema. Mi íntima convicción, por supuesto, por eso hemos hecho la denuncia penal, es que el presidente es parte de algo que se viene pergeñando desde quizá mayo, junio del año pasado, y que la señorita Milei también tiene parte en esto con la bolsita, ¿no? Sí, los famosos, al final los ensobrados eran los Milei, parece, pero bueno. Lo tendrá que investigar la justicia, porque evidentemente. Ahora me llama la atención el silencio, la quietud de ciertos diputados, como por ejemplo que integran esta comisión, que fueron designados para esta comisión, como por ejemplo Tailade, que antes era tan cocorito, tan valiente, iba para adelante, se le caían casi las denuncias de las manos, y ahora de pronto nada. Por citar un caso, ¿no? Tampoco le mandamos un beso a Tailade, pero bueno, me llama la atención. Solo me dejó solo, Mónica. No, en esa no te acompaño. Pero es llamativo, realmente. Mira, nosotros por eso digo que nació muerto, porque nosotros, fíjate que estamos, y lo digo desde la coalición cívica, que tenemos toda la intención de poder avanzar, y por eso hicimos las 2 denuncias, a Javier Milei y a Karina Milei. Hicimos 2 denuncias. Con Karina Milei nadie se metió hasta ahora. Que le hicimos por sobornos, por cohecho agravado. Sí. Ahora, nosotros estamos en fíjate la posición nuestra, ¿no? Somos 2 y estamos entre Unión por la Patria con Tailade, que va a tratar de hacer todo el show que pueda, y por otro lado la Libertad Avanza y yo les digo los teloneros, porque son los teloneros, el PRO y parte de los radicales, que van a tratar de hacer el otro show. Entonces, si no hay una decisión política, la verdad que no la hay, porque si no vos te sentás, vas al Congreso, decimos, aclaro, me pongo a disposición, y aclaro, digo lo que pasó. Vos sabés que en el Congreso hubo además una comisión en la Comisión de Informática y Comunicación, que preside Unión por la Patria, vinieron a exponer informáticos de primera línea, expertos en criptomonedas, donde todos han sido contestes en que acá se pergenió esto y que le habían advertido al gobierno que Novelli, Torronés y todos ellos eran del submundo de la cripto, que no eran serios, que tenían causas y demás, y no los escucharon. Acá eran socios, hubo una decisión de que eso fuera así. Y yo tengo alguna duda de si no hay diputados que han timbiado, y que hoy cierran la boca porque trascendió el nombre de los hijos de algún diputado que timbió, por lo cual es de presumir que si tenía esa información, su papá también lo haya hecho. Yo creo que vamos a estar en un problema, los que no queremos show y los que queremos es avanzar, pero vamos a tener serias dificultades. Mónica, antes de despedirte, quería conocer tu opinión respecto, como miembro también de la Comisión de Libertad de Expresión, tu opinión respecto al tuit de Milei del llamado ese a odiar más a los periodistas. Bueno, después se dieron ciertas particularidades, como por ejemplo con el pretexto de que un periodista acreditado, por más que sea kirchnerista, Fabián Waldman, y que tenga ese show con Adorni, de pronto le revocaron la acreditación porque aparentemente trató de buchear a Liliana Franco, lo encontramos del otro lado de las rejas, y ese mismo día después se supo que Roberto Navarro, que ya aclaré que no es de mi simpatía, pero bueno, nada justifica que lo golpeen. Bueno, no se está generando todo un clima, aparte que el enojo de Milei empieza en este caso por Morales Solá, que nadie podría decir que es un kirchnerista o algo por el estilo. Este gobierno ha tomado rápidamente las prácticas del gobierno anterior y las ha potenciado. Y estoy muy preocupada con ese tema, con el tema de la violencia política verbal, porque eso derrama siempre, y es como que todo el mundo intenta copiar este nuevo formato que el presidente lo ha llevado a ser presidente. Es decir, que se está viendo como un formato exitoso, por lo tanto, digno de ser copiado. Por supuesto, yo repudio la violencia contra todos, sea Navarro, sea el que esté en mis antípodas, estoy en contra,
Nosotros tenemos efectivamente una comisión de libertad de expresión en la Cámara que está presidida por la Libertad Avanza, que nosotros para que funcione 3 veces el año pasado tuvimos que emplazar a la comisión porque estábamos escuchando a periodistas que habían sido, incluso te acordás que esto que pasó Fue también con Mangel Celia Mercado, sí. con otras periodistas que estaban desde siempre acreditados y le sacaron la acreditación. Sí. Y sin embargo, nos costó un montón que funcione porque la pisan, ¿no? Es lo que nosotros llamamos que te pisan la comisión y no funciona. Por lo tanto, están todos los proyectos ahí y no escuchamos más a periodistas. Mira, yo creo que cuando hay un presidente que no tiene estatura de estadista, este presidente no tiene estatura, pero no lo estoy hablando ya desde de estar en las antípodas de su pensamiento. Yo vengo del socialismo, me reivindico como socialista, estoy en las antípodas de este presidente, pero con prescindencia de eso, cuando vos no tenés un presidente con estatura de estadista, y usás como recurso el tema de la violencia política, eso empieza a calar en la sociedad. Y entonces sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Y aquel que cree que puede zafar de eso está equivocado, porque ayer lo vimos con Villarruel, tampoco es santo de mi devoción, pero ayer cuando salía de la misa, digamos, pasó lo que pasó. Me parece que hay un clima, por eso me llamaba la atención que hoy los que propician ese clima, incluso desde el sillón de Rivadavia, hoy tuvieron los diputados hablando de Bergoglio, de la paz, de la tolerancia, es un delirio total esto, ¿entendés? Entonces, yo creo que hay que serenar, hay que trabajar mucho con la tolerancia, y yo te repito, estoy en las antípodas. Mira, yo me declaro opositora, no dialoguista a este gobierno. Yo no dialogo con este gobierno. Yo soy opositora, pero en la tolerancia más absoluta. Porque creo que si no, las cosas no sabemos dónde terminan y es una espiral. Y la verdad que no quiero eso, porque después la pasan peor los mejores, no los peores. Entonces me parece que tenemos que dar vuelta a la página y si algo está mal, sin dejar de recordar la historia de los que ahora, como decís vos, orinan agua bendita y que hace 2 años atrás hacían lo mismo. Es decir, no tienen autoridad moral, pero tampoco hay derecho a que también pasen esto. Así que bueno, esperemos que recapaciten. Nos serenemos. Sí. Mónica, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, un gusto. Gracias a vos y seguí adelante y por supuesto no hace falta que te desee éxito porque lo tenés, así que un abrazo. Muchas gracias, hasta siempre. Chao. Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, pasó por Ángulo Muerto y ahora sí nos metemos en la recta final de este programa y vamos hacia otra sección, como siempre saben. Tenemos nuestros juguetes perdidos. Pero antes, tengo la sospecha de que quizás algo se activó en el chat, así que voy a darme una vuelta previa por ahí. Recuerden, siempre pueden mandar el WhatsApp. Sigo esperando. Estoy siempre dispuesto a ser puteado, no se preocupen por eso. Así que nada, a ver, vamos a ver qué estuvieron diciendo. Uy, se activó fuerte. Aparte, bastante audiencia desde el canal del Presto, que lo agradecemos. Yo sé que no es una competencia esto, pero me pone contento, tengo que decirlo. A ver. Por ejemplo, Pocha dice que tenía mucha razón el Milei del pasado. Después, ¿por qué la gente pide papas? No sé qué es esa pregunta. Supongo que porque son ricas. Al final nunca volvió a Argentina. Sí, nunca volvió a Argentina el Papa. Nada como morirse para pasar a ser una buena persona. Sí, coincido, la muerte no redime. Hubo mucha polémica en redes con respecto a un activista que se llama, de la comunidad judía, Daniel Lehrer, que además es experto en terrorismo, es un bocho en lo que es la lucha contra el crimen organizado y demás. Bueno, él hizo un comentario de este tipo, le llovieron críticas, aparte comentarios antisemitas y demás. A ver, ¿qué más?
Nadie me da agua bendita. Sí, perdón por la metáfora, ¿no? Pero no sé, mi castellano hoy está bajo los efectos del diclofenac. Me parece que cada vez tenés más confianza para decir lo que hay que decir. Pero había mucha gente que al principio me decía que me faltaba vehemencia. Lo que pasa es que el que pide perdón por la vehemencia es el Presto, por eso. Pero ya van a aprender a quererme como soy. A veces a mí me cuesta también quererme como soy, pero se puede, sí se puede. Más papistas que el Papa, la puta madre. Todos votan a conveniencia para aumentarse el sueldo. Todos se ponen de acuerdo para votar todos unidos y no para que un jubilado llegue a comprar. No sé, ellos van por los 10 millones y un jubilado no llega al millón, dice Yamandú. Tiene razón, la verdad, es una vergüenza. Esos son los problemas de la Argentina, que los jubilados no puedan vivir sus últimos años con dignidad, que tengan que esperar, si tuvieron hijos, que los hijos le tiren un sope, si es que esos hijos más o menos les fue bien, porque tampoco todos los hijos están en condiciones de ayudar a sus padres. Es muy triste lo que pasa con los jubilados, no de ahora, es histórico, pero no puede ser que naturalicemos que a los viejos los caguen per secula, per secula seculorum, así se dice. No estoy con el latín, perdón. Hermosa burocracia del orto, se enojan otros. Todos los extremos son malos y... A ver, están preguntando si el Presto está descansando tomando sopita de pollo envuelto en frazadas. Sí, lo que pasa es que el Presto ayer me parece que tomó frío en el pecho de tanto mostrar. Yo traje camisa, pero no voy a mostrar nada, tranquilos. Además, los míos más peludos, no se los recomiendo. Vamos a darnos una vuelta por EI, a ver cómo marchan las cosas también en EI. A ver si hay comentarios. ¿Cómo que vine en modo Fantino? Viniste en modo Fantino, me dicen. No sé, a Fantino la otra vez le decían tibio, después Fantino de pronto es mileísta, es raro. O sea, tiene una tendencia claramente mileísta más que tibio, pero bueno. Fantibio le había dicho Milei el otro día, ¿no? En la entrevista, que parece que ahí le clavó la mirada hechicera a Mariana Bray y ahora por eso Yuyito se enojó. Esto pasó también en la Argentina. Yuyito, me dio mucha ternura Yuyito anunciando su separación en medio de todo el quilombo de la muerte del Papa y diciendo, seguro después de esto voy a tener 200 cámaras en la puerta. La verdad, no hubo una puta cámara en la puerta del canal Magazine, para escuchar el testimonio de Yuyito, que hoy volvió a hablar del tema porque no la levanta nadie, diciendo que iba a poner una foto de sus ovarios. Innecesario, señora. Me llamó la atención que dijo haber quedado muy agradecida con lo que vivió y con lo que va a venir. Yo me imaginé que lo que va a venir será la indemnización. Bueno, está por verse. Después, mamita, este presidente, muchos papás progres. No, muchos papas progres, eso debe haber querido decir, se le disparó un acento. Y después, ojo con defender al Papa ante Viale, que los cucas ahora van a pensar que en vez de ateo sos más papista que el Papa, Juá. Pasa que Jonathan Viale creo que me saca peores sensaciones que Roberto Navarro. Tengo que confesarlo. Es muy fuerte para mí llegar a este punto y decirlo. Durante esos años de la pandemia, de hecho, cuando era socio de Luis Gasulla en Periodismo y Punto, de hecho me dediqué a escrachar los negocios que se hacían los Navarro de la vida, los Berbisque de la vida, con el cohete a la luna, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que, primero, eso de pegarle a la gente del piso me parece fácil y hasta vulgar, más allá de que creo que no es necesario. Y Viale, de pronto, ¿cuál es la gracia de Jonathan Viale? ¿Cuál es la gracia? No sé. Leyó mucho en carta de chico, o sea, opiniones libres, hechos sagrados. ¿Dónde está la libertad de sus opiniones? Quedó a la vista que no las tiene cuando lo interrumpió Santiago Caputo y por poco dice perdón jefe, ¿no? Y los hechos para Jonathan Viale no son tan sagrados tampoco. Entonces, no quiero poner nervioso. Mi familia, esto sufre mi mamá, esto es una confesión, sufre mi mamá cuando me pongo a criticar a otros periodistas. Me dice, no critiques a otros periodistas, Camilo. Es muy fuerte, es inevitable para mí. Tengo un carácter raro, ya lo saben, lo notarán, se nota. Pero bueno, a mí, lo mío no pasa por libertario, por cuca, por nada. Yo los odio a todos por igual. Y me revela sobre todo la hipocresía, esa cosa de yo soy el que te señala. ¿Y estás seguro que estás tan limpio para señalar a alguien? Parece que no.
Con el padre tenían, el padre que pasó a ser maestro de periodista porque se murió de COVID, la verdad que todos recordamos que lo surtió de un golpe Samid, ¿no? Pero bueno, no me quiero encarnizar tampoco. Podemos dosificar este odio en cómodas cuotas. ¿Tenemos audios? A ver los audios. Hola Camilo, ¿cómo estás? Agradezco que exista tu programa, así como también el espacio del Presto, porque bueno, encontramos allí lo que por ahí no encontramos en ningún otro medio. Agradecerte en primer término que contemples a los ateos y a la gente de otra religión, porque es abusivo lo que están haciendo con el Papa. Uno mantiene el televisor apagado porque es insoportable. Así que bueno, gracias. Gracias por contemplar toda ideología, todas las voces, todas las creencias. Bueno, abrazo. Un abrazo grande. ¿Sabe el nombre? ¿Lo tenemos? No, es nuestra admiradora anónima ahora. Pero bueno, agradecido el mensaje, la verdad, me llegó. A ver. Camilo, buenas tardes. Parece ser que el señor presidente jamás se enteró que hay una doctrina dorsal de la Iglesia que impulsa algo parecido, pero no tiene nada que ver con el comunismo. Se ve que leyó de economía nada más, de lo demás no le importa un carajo. Viva la mierda, carajo. Soy Carlos, de Mar del Plata. Buenísimo, me encantó. Así, por favor, despídanse con nombre, lugar de donde nos están hablando, que me encanta. Me encantó el remate, aparte, viva la mierda, carajo. Nada, buenísimo. Me encantan los audios, sigan mandando. Y nada, agradecido por los comentarios. También en el chat, obviamente, que siguen todavía. Milei es un chat. Sé que todavía no tengo del todo claro el concepto de chat y siento que, no sé, de pronto me volví muy viejo, evidentemente, porque tengo 35 años, muy mal llevados, pero tengo 35 años y esas palabras como de jóvenes, no sé, o esos conceptos jóvenes no los retengo del todo. Pero bueno, ahora sí, como corresponde, porque me van a matar acá Vero y mi hija, que los voy a hacer volver tarde a casa, 19:57. Vamos con Juguetes Perdidos. El número 1, primero el separador. Bueno, ya le iba a pegar derecho, ya estoy desatado. Bueno, el Juguetes Perdido número 1 tiene que ver con la exposición de Guillermo Francos la semana pasada, ¿no? En el Congreso Nacional, su informe de gestión, el tercero, a pesar de que debería ir un mes, diputado, senado, ir alternando, se tomó su tiempo. Creo que desde septiembre del año pasado que no iba, cuando ni bien había asumido como jefe de gabinete, pero bueno, puede fallar mi memoria. Entre otras cosas, dijo algo que me pareció preocupante, muy preocupante. 240.000 personas no podrán jubilarse este año o no estarían en condiciones de jubilarse este año, y el gobierno, digamos, que no tiene un plan para resolver este asunto. Se viene hablando desde el principio de año de si va a haber o no una reforma previsional, porque la plata para solventar esas jubilaciones, estas 240.000 jubilaciones que deberían activarse este año, no está. Y bueno, a ver, el escenario es complejo. Hay que recordar al que filtró que este año podía haber una reforma jubilatoria, que fue Mariano de los Heros, en febrero, sí, le dieron raje. Milei lo desmintió en la misma mañana y le pegó una patada en el orto, literal. Pero bueno, a ver, el 60% de quienes cumplan la edad para jubilarse en 2025 no lo podrán hacer. Eso equivale a 241.984 personas que no tienen los 30 años de aporte requeridos y quedarán excluidas del sistema si no hay una nueva moratoria o un régimen alternativo. Eso es lo que dejó traslucir el informe de gestión de Guillermo Francos cuando le preguntaron puntualmente sobre este tema. Hay que recordar, viene discutiéndose ya hace tiempo la decisión del gobierno de no prorrogar la moratoria previsional, lo cual deja a casi 242.000 personas huérfanas de toda prestación, ¿no? Es muy complicado, no hay una solución a la vista. En el informe Francos no mencionó ninguna medida concreta, ni un proyecto, ni una señal.
es un tema prohibido hablar de jubilaciones para la Casa Rosada. Solo hablan cuando te dicen, no, ahora crecieron por encima porque la inflación bajó. Todo fenómeno. Uno engaña a pichanga porque todos sabemos que con 300 lucas, qué sé yo, no pasa nada con 300 lucas. La canasta de un jubilado, si te digo que es de 1.000.000 de pesos, creo que me quedo corta. Porque cada jubilado es un mundo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con su salud. Y suponiendo que sea propietario de donde vive, cosa que cada vez es más rara porque cada vez más gente es inquilina por lo general, ¿no? En la Argentina, por suerte, empezaron a aparecer créditos y demás, pero el tema es que todavía no está la capacidad de ahorro para ir y decir, bueno, dame tanto que tengo este anticipo. Son cosas que hay que esperar. Esperemos que no 35 años para cuando seamos Irlanda, como dice Javier, el Jabo. Pero bueno, según Milei, o según explicó Milei en su momento, cuando decidió pasarle la guillotina a De los Heros, no se puede hablar de sistema previsional sin antes hacer una reforma laboral. ¿Por qué? Porque, según el presidente, el verdadero problema es la informalidad, un 40%. Estadísticas más recientes le diría que es 42-43% de informalidad laboral y que, bueno, hay que corregir, en consecuencia, las aberraciones del kirchnerismo, que son las jubilaciones sin aportes y el vaciamiento de las AFJP. Pues mientras tanto, los que se quedan en el medio son los que más necesitan respuestas y los que menos tiempo tienen, porque justamente los jubilados estamos hablando de más 65 años, ¿no? ¿Qué sé yo? No puede ser que envejecer en este país sea un puto castigo. En algún momento tiene que estar bueno poder ser un viejo y, qué sé yo, disfrutar de tus nietos si los tenés, o de pasear a tu perro en el parque, o darle pan a las palomas. Ahora ganan tan poco los jubilados que no sé si pueden darse el lujo de guardar pan para las palomas. En fin, ojalá que en el próximo informe de gestión Guillermo Francos explique un poco más sobre qué van a hacer con estos 242.000 seres humanos que este año están en edad de jubilarse y no van a poder hacerlo. Vamos con lo que sigue, que es Fabián Waldman y todo ven, ahí está, mentarle ese Waldman pobre. Aparte se lo veía tan simpático en ese cruce ya tipo sitcom con Adorni, ¿no? Bueno, el que incomoda afuera. ¿Qué pasó? Mientras se rendía homenaje al Papa el lunes, el Congreso esquivaba temas incómodos, pactaba, como ya lo hablamos casi hasta el hartazgo, temas sensibles como el tema Libra, ficha limpia. Bueno, en Casa Rosada se cocinaban otras cuestiones muy importantes, cuestiones de Estado, como quitarle la acreditación a Fabián Waldman de la Casa Rosada, ¿no? ¿Por qué? Porque Fabián Waldman fue denunciado. ¿Por quién? Por ámbito financiero. El director de ámbito financiero, Guillermo Gamacurta, hizo llegar al vocero presidencial y candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza, no es un oxímoron, es La Libertad Avanza, aunque no parezca, hizo llegar una carta donde dice que Waldman trató de buchona a Liliana Franco, que es la periodista acreditada de ámbito financiero en Casa Rosada y en el Ministerio de Economía. Y bueno, parece que, no sé, eso los ofendió tanto que los llevó al punto de decir, bueno, Waldman no puede entrar. Se sintió muy agraviada Liliana Franco. Después, a ver, ¿cómo se origina el asunto? En la previa del anuncio de Caputo sobre el Fondo Monetario, el levantamiento del cepo, había una pelea por quién preguntaba. Franco finalmente hizo una de las preguntas, pero varios colegas decían que no había salido sorteada. ¿Qué pasó? Trascendió que un periodista varón había cedido su turno para que preguntara a alguien especializado en economía. Liliana Franco se especializa en economía, eso hay que reconocerlo, sabe, es economista de hecho. Y ahí surgió el nombre de Franco y de un colega de la agencia Bloomberg. Bueno, ahí hubo toda una cosa ahí medio picante. Ya viene picante hace rato la sala de periodistas de la Casa Rosada. Y bueno, se produjo en ese contexto el entredicho que derivó en que Adorni le retire la acreditación a Fabián Waldman sin proceso previo, sin defensa, sin debate. Ahí lo vemos del otro lado de la reja, el pobre Fabián. Y bueno, el resto de los periodistas pidió una reunión urgente con el vocero, así que veremos cómo sigue la cuestión.
esperemos que vuelvan las escenitas estas que suelen protagonizar Adorni y Waldman, por lo menos hasta el 10 de diciembre, cuando Adorni ya esté como legislador porteño, ¿no? Ahora sí, vamos con lo que sigue, que es otro de los temas del momento. Vamos a hablar de San Lorenzo. A pesar de que... A ver, no vamos a hablar de San Lorenzo porque el Papa Francisco haya sido hincha de San Lorenzo, sino que vamos a hablar de San Lorenzo porque hubo un asunto de coimas que terminó salpicando al gobierno nacional. No sé si tenemos el video ahí a mano. A ver. Bueno, si te contar. No, no contar. Si te contar. No, ¿Y qué lo va a contar? ¿Qué lo va a contar? Los vio verdes y dijo, matá, después veo cuánto es. Con tal de que sean verdes. Encima que ahora el Javo dice que en cualquier momento se desploma, por ahí se mete un rulo o algo, los invierte, los mueve, llama a Novelli para que comprar cripto, quién sabe. Pero bueno, sigamos con esta cámara oculta que salió en el programa Tele9 Investiga, creo que es... lo lleva adelante la lacra de Tomás Méndez, ¿no? Pero bueno, en este caso podríamos decir que la pegó con esto. A ver, sigamos. Bueno, ahí lo veo. Aparte, $25.000, 20.000 los agarró, tac, ahí a la solapa. Esto fue difundido. Tele9 denuncia con Tomás Méndez. Muestra, obviamente, a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo de Almagro, recibiendo de la madre de un juvenil $25.000. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empiezan a fichar jugadores que quizás ya no están en edad de juveniles. De hecho, hubo un antecedente de un tipo de 26 años que lo metieron en la reserva de San Lorenzo. A los 26 años, ya si no estás en primera, hace como yo, anda a jugar con tus amigos, qué sé yo. Pero bueno, parece que el hombre se hizo un curro así. A pesar de que en su época de candidato a presidente de San Lorenzo decía, se acaban los kioscos conmigo. Bueno, no, se abrió unos cuantos, Moretti parece. ¿Y por qué salpica al gobierno? Porque en esa cámara oculta aparece una persona llamada Francisco Sánchez Gamino, que tenemos una imagen de Francisco Sánchez Gamino, ahí está Francisco Sánchez Gamino, que hasta ayer se desempeñó como director de estudios para el desarrollo nacional de la jefatura de gabinete. Pero pues, ministerios hay pocos, ahora todos estos títulos pomposos sigue habiendo, ¿no? Pero bueno, este cargo, obviamente, al ser de jefatura de gabinete, está bajo la órbita de Guillermo Francos y concretamente de la Secretaría de Estrategia Nacional a cargo del radical José Luis Vila. Y acá una salvedad. José Luis Vila es un hombre muy vinculado a los servicios de inteligencia. De hecho, fue parte de la AFI desde el gobierno de Alfonsín hasta el de Cristina Kirchner. Y tiene un nexo común con Tomás Méndez, que es el abogado Franco Bindi, que... si algunos no lo registran, pueden googlearlo, un nombre que ha sido buscado por Interpol, que fue dueño del canal Extra, ese que quiso ser, que se inauguró creo 25 de mayo, muy kirchnerista, y de pronto se quiso hacer libertario, y que es conocido también por ser la pareja no reconocida de Marcela Pagano, ¿no? De hecho es el papá del hijo de Marcela Pagano, aunque no lo pueden decir por una cuestión contractual. Así que es llamativo y además es abogado de Tomás Méndez. Por lo tanto, ahí hay algo. No creo que haya sido gratuito todo esto. Porque no creo que haya sido inocente que aparezca en la cámara oculta este hombre, Sánchez Gamino, que obviamente después de que se conoció este video fue despedido. Y además hay que aclarar que no está del todo chequeado que este video esta escena se haya dado cuando Sánchez Gamino, o sea, que se haya dado con Sánchez Gamino en funciones. O sea, hay algunos que dicen que Sánchez Gamino en ese momento no era funcionario público, por lo tanto ahí hay un tufillo medio extraño. Pero bueno, lo cierto es que generó una cosa tremenda, que está bueno que se hable de la corrupción en el fútbol, hay que decirlo. De paso ahí le deseamos suerte a la gente de Boca, ya que aparecía tanto el cartel de no te olvides de Boca. Ojalá que no repitan este tipo de errores, esta gente que viene a destronar al Riquelmismo en Boca. Y bueno, dicho esto,
Después, si quiere, les cuento la anécdota. Sí, el Papa se murió a las 2:35 de Argentina, a los 88 años. El número de socios San Lorenzo era 88-235. Pero bueno, me parecía más interesante repasar esto de la corrupción en el fútbol argentino, que además tiene un roce ahí con el mundo de los servicios de inteligencia. José Luis Vila, ahí, funcionario del gobierno, que fue el que redactó la reforma de la ley de inteligencia implementada de facto por el gobierno de Milei. Y bueno, y toda esa runfla que rodea siempre. Ahora lo rodea Milei, en su momento rodeó al kirchnerismo. Son gente de lealtades sucesivas, como se dice habitualmente. Ahora sí, llega el momento de despedirnos. Estoy viendo, se acabaron los kioscos, dicen. Bueno, Adorni hizo la Gran Rial. Bueno, siguen los comentarios, me pone contento los comentarios. Manden más audios, los 2 de hoy me encantaron. Y volvemos el jueves, para que lo sepan. Martes y jueves, 19 horas, Ángulo Muerto, con Camilo Cañachi, básicamente yo. Es insólito, no sé decir mi propio apellido. Años renegando a la gente que no sabe decir mi apellido, ahora me trabo yo como un pelotudo. Pero bueno, con la mayor de las dignidades, me retiro. 20:10, no me van a matar. No, 10 minutos me lo permiten, estamos dentro de los márgenes de lo legal, lo moral y lo permitido. Y nada, los espero el jueves, 19 horas. Espero que ganemos el programa. El sí juro de la semana del jueves dicen que creo que viene el coreano Kim. Yo le quiero ganar, así que espero su fidelidad, obviamente. Chao, hasta el jueves.